España es uno de los mayores consumidores de conservas de pescado del mundo. Las sardinas llevan siglos en la mesa de los hogares españoles, en bocadillo, con tomate, sobre una tostada, directamente de la lata. Son baratas, nutritivas, cómodas y forman parte de una tradición gastronómica que se remonta a generaciones. Pero en los últimos 2 años algo ha cambiado en el debate sobre las sardinas en conserva que se venden en los supermercados españoles. No es un escándalo de seguridad alimentaria en el sentido estricto, es algo más gradual y técnico, y precisamente por eso, más difícil de ver desde el lineal del supermercado. Análisis comparativos de organizaciones de consumidores, revisiones de etiquetado publicadas por entidades de control europeas y estudios sobre la calidad de las conservas de pescado en el mercado ibérico han empezado a señalar diferencias significativas entre lo que algunas marcas prometen y lo que realmente ofrecen. Diferencias en el origen del pescado, en la calidad del aceite, en el procesamiento y en algunos casos diferencias que plantean preguntas sobre si el precio de ciertos productos refleja una calidad real o el resultado de un proceso donde los costes se han reducido de formas que el consumidor no puede detectar a simple vista. La pregunta que hoy merece una respuesta honesta es esta. Cuando abres esa lata de sardinas que llevas comprando años, ¿sabes realmente lo que hay dentro? Bienvenidos a La Lista Roja. Sin acuerdos con el sector conservero ni con ninguna marca de alimentación. Revisamos estudios en revistas de tecnología de alimentos, consultamos informes de la Agencia Española de Consumo y seguimos los análisis comparativos de organizaciones de consumidores europeas. No somos alarmistas, somos rigurosos. Si tienes alguna de las marcas que vamos a analizar en tu despensa ahora mismo, sigue escuchando. Para entender por qué este análisis importa, necesitamos hablar del contexto en el que se produce y se consume la sardina en conserva en España, porque ese contexto es mucho más complejo de lo que el simple acto de abrir una lata podría sugerir. La sardina europea es un pez pelágico del Atlántico nororiental y el Mediterráneo. España cuenta con una flota pesquera históricamente importante y con una industria conservera que se remonta al siglo XIX. Pero esa tradición convive hoy con una realidad más compleja. El mercado global implica capturas en múltiples países, procesamiento en plantas industriales de distintas localizaciones y aceites de diferentes calidades. En ese recorrido, las decisiones de los fabricantes tienen un impacto directo sobre el producto que llega al consumidor. El primer factor que determina la calidad de una sardina en conserva es el tamaño y la frescura del pescado en el momento de la captura y el procesamiento. Las sardinas de mayor tamaño y procesadas con rapidez tienen un perfil nutricional más rico. Las de menor tamaño o con mayor tiempo transcurrido antes del procesamiento pueden presentar degradación del tejido muscular y menor concentración de ácidos grasos omega 3. El segundo factor es el aceite de cobertura. Una sardina en aceite de oliva virgen extra y una en aceite de girasol no es solo una diferencia de sabor, es una diferencia nutricional relevante. El aceite de oliva aporta polifenoles antioxidantes que interactúan favorablemente con la grasa del pescado. Los aceites vegetales refinados de origen no especificado no ofrecen esos beneficios. El tercer factor es el origen del pescado. Las sardinas del Atlántico Norte o del Cantábrico tienen características diferentes a las capturadas en el Atlántico Sur o en el Pacífico. El etiquetado europeo obliga a declarar la zona de captura, pero esa información no siempre se presenta de forma visible o comprensible. Y hay un cuarto factor que ha cobrado relevancia creciente: los metales pesados.
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha revisado los niveles máximos admisibles de cadmio y plomo en productos del mar, y algunos análisis han encontrado muestras de conservas con niveles en el rango alto de lo permitido, lo que sugiere que en algunos casos las condiciones entre la captura y el procesamiento no son óptimas. Calvo. Calvo es una de las marcas de conservas de pescado más reconocidas en España. Fundada en Galicia, se ha expandido hasta convertirse en uno de los grandes actores del sector conservero español con presencia internacional. Su posicionamiento es el de una marca familiar de confianza, tradición, calidad española, pescado gallego. Pero hay aspectos del modelo de negocio de Calvo que han generado preguntas específicas. El primero tiene que ver con la diversificación de origen. Calvo ha ampliado su aprovisionamiento más allá de las aguas donde tiene tradición histórica. Parte del pescado procesado bajo la marca proviene de caladeros fuera de España, algo habitual en el sector, pero que plantea preguntas sobre la consistencia del perfil de calidad entre distintos lotes. El segundo punto es la gama en aceite vegetal. Calvo comercializa sardinas tanto en aceite de oliva como en aceite de girasol. Algunos análisis comparativos han señalado que las referencias más económicas en aceite de girasol o vegetal no detallado presentan características organolépticas y perfiles nutricionales inferiores. El problema surge cuando el etiquetado frontal proyecta una imagen de calidad similar sin hacer suficientemente visible al consumidor la diferencia en el ingrediente que más influye en el resultado final. El tercer elemento tiene que ver con el peso neto escurrido. Varios análisis comparativos han encontrado diferencias entre el peso neto total y el peso escurrido real del pescado. En algunas referencias del mercado, el porcentaje correspondiente al aceite es considerablemente más alto de lo que el consumidor esperaría, lo que significa que la cantidad real de pescado por lata es inferior a lo que el tamaño del envase podría sugerir. Lo que encontramos al analizar la segunda marca añadió una dimensión que no habíamos anticipado. Isabel es otra de las grandes referencias del mercado español de conservas. Con sede en Vigo, en el corazón de la industria conservera gallega, lleva décadas presente en los hogares españoles con una distribución que cubre prácticamente todo el territorio nacional. El debate en torno a Isabel tiene dimensiones específicas. La primera tiene que ver con la transparencia en el etiquetado de origen. En algunas referencias de Isabel, la zona de captura aparece declarada con códigos FAO que son comprensibles para los profesionales del sector, pero que no ofrecen al consumidor medio una idea clara de si el pescado fue capturado en el Cantábrico, en el Atlántico Sur o en el Océano Pacífico. Esta práctica es legal, pero no maximiza la transparencia. El segundo punto tiene que ver con los aditivos. Algunas referencias de sardinas, Isabel incluyen glutamato monosódico como potenciador del sabor. Su uso en conservas es legal y habitual, pero su presencia en un producto que se presenta como sardinas en aceite de oliva, donde la expectativa es la de ingredientes simples, ha sido señalada por algunos especialistas como posible indicador de que el sabor natural del pescado no es suficientemente intenso por sí solo. El tercer elemento es la variabilidad entre referencias. Isabel comercializa una gama muy amplia que va desde precio muy competitivo hasta referencias premium. Algunos análisis han encontrado diferencias significativas en el tamaño de las sardinas y en el peso escurrido entre las distintas referencias de la misma marca, lo que sugiere que la calidad del pescado varía considerablemente en función del segmento de precio. La siguiente marca tiene una historia que hace que su análisis sea, en ciertos aspectos, el más llamativo de este vídeo. Dani Dani es una marca presente en el mercado español de conservas, conocida especialmente por sus mejillones y productos del mar,
aunque también comercializa sardinas y otros pescados en conserva. Su imagen es la de un producto accesible y de gran distribución. El primer punto es el origen del pescado. Dani, como otras marcas del segmento accesible, ha diversificado sus fuentes de aprovisionamiento de forma considerable. Algunas referencias utilizan pescado capturado en zonas del Atlántico Sur o del Pacífico, donde los costes son más bajos. Las sardinas de diferentes zonas oceánicas pueden presentar variaciones en su contenido en grasa y en su perfil de ácidos grasos. El segundo punto tiene que ver con el aceite de cobertura. En las referencias más económicas, el aceite utilizado es de girasol o una mezcla de aceites vegetales cuya composición específica no siempre está detallada más allá de la denominación genérica. Algunos nutricionistas señalan que esta opacidad merece mayor regulación, dado que el aceite puede representar entre el 30 y el 40% del contenido total de la lata. El tercer elemento señalado en revisiones recientes es la cuestión de la histamina. Este compuesto se forma en el pescado azul como consecuencia de la actividad bacteriana cuando el pescado no se refrigera adecuadamente o cuando el tiempo entre la captura y el procesamiento es excesivo. La UE tiene límites máximos establecidos y los controles en el mercado español son regulares. Sin embargo, algunas revisiones han encontrado muestras de conservas de distintas marcas con niveles de histamina en el rango alto de lo permitido, lo que sugiere que en algunos casos las condiciones entre la captura y el procesamiento no son óptimas. Lo que encontramos en la cuarta marca plantea una pregunta que va al corazón de la industria conservera española. Cuca. Cuca es una marca de conservas gallegas con historia y una buena reputación en el segmento medio alto, pero en los últimos años ha atravesado cambios que merecen ser mencionados. El primer punto es la evolución de la cadena de aprovisionamiento. La reducción de los caladeros de sardina en aguas europeas, documentada por los organismos de gestión pesquera, ha obligado a muchas marcas a ampliar sus fuentes de aprovisionamiento con consecuencias sobre la consistencia del perfil del producto final. El segundo punto tiene que ver con el precio. Cuca se sitúa en un segmento que implica expectativa de calidad superior. Algunos análisis comparativos recientes han señalado que la diferencia real de calidad entre Cuca y marcas de precio más bajo no siempre es proporcional a la diferencia de precio. Esta observación no significa que sea un producto malo, sino que el valor adicional que se paga no siempre se traduce en una diferencia verificable en los aspectos más relevantes. El tercer elemento es la comunicación de origen. Cuca utiliza referencias a la tradición gallega y a la calidad del Atlántico que evocan el producto artesanal de proximidad. La tensión entre esa imagen y la realidad de un aprovisionamiento, que puede incluir pescado de caladeros lejanos, es el mismo patrón que ya hemos señalado en otras marcas. La penúltima marca ilustra un problema que afecta a toda la industria. Conservas Frinsa. Conservas Frinsa es un caso especialmente interesante porque su perfil no es el de una marca de consumo masivo directamente visible en el lineal, sino el de un operador industrial de gran escala que produce para terceros. Frinsa es uno de los mayores fabricantes de conservas de pescado de España con instalaciones en Galicia. Y aquí está el elemento más pertinente. Frinsa produce conservas bajo múltiples marcas, incluyendo marcas blancas de grandes cadenas de supermercados españoles. El primer punto es la homogeneización de la producción. Cuando un fabricante industrial produce para múltiples marcas con distintos posicionamientos de precio y calidad, la diferencia entre el producto de alta gama y el económico puede depender de factores más sutiles de lo que el consumidor imagina: el tamaño del pescado, el aceite, el nivel de sal. Pero la planta es la misma, los procesos básicos son los mismos y el pescado de origen puede ser el mismo.
El segundo punto es la presión sobre los estándares. Los contratos de producción para marcas blancas están sujetos a negociaciones que generan presión para optimizar costes. Esa optimización puede traducirse en decisiones sobre el origen del pescado, el aceite de cobertura o el tiempo entre la captura y el procesamiento que no siempre favorecen la máxima calidad. El tercer elemento es la opacidad. El modelo de producción para múltiples marcas es perfectamente legal, pero genera una situación donde el consumidor que compra sardinas de marca blanca no tiene acceso a la información sobre quién las fabricó ni bajo qué estándares específicos. Marcas blancas: Mercadona, Carrefour, Día. Las sardinas de marca propia representan una cuota significativa del consumo en España. Su atractivo es evidente: precio inferior al de las marcas comerciales con aparentes garantías básicas equivalentes. La primera dimensión es la variabilidad de proveedor. Las sardinas de marca blanca se producen bajo contratos que pueden cambiar de campaña a otra. El consumidor que lleva años comprando las sardinas de hacendado puede estar comprando en diferentes momentos productos de distintos operadores con materia prima de orígenes diferentes. La segunda dimensión es el aceite de cobertura. La mayoría de las referencias de marca blanca utilizan aceite de girasol o aceites vegetales de composición no especificada, incluso en referencias denominadas simplemente en aceite. La diferencia nutricional frente a las sardinas en aceite de oliva no siempre está suficientemente comunicada en el etiquetado frontal. El tercer punto es el tamaño del pescado. Los análisis comparativos han encontrado consistentemente que las sardinas de marca blanca presentan de media un tamaño inferior al de las marcas comerciales de segmento medio o alto. El tamaño está correlacionado con la madurez del pez y con su contenido en grasa y omega 3, los nutrientes que hacen de este pescado una elección valiosa. El cuarto elemento es la comunicación visual. Las latas de marca blanca frecuentemente utilizan imágenes de embarcaciones artesanales y costa atlántica que evocan un producto de proximidad y tradición que no siempre corresponde a la realidad del aprovisionamiento. Hemos llegado al final. 6 marcas, 6 análisis y un patrón que se repite en todas ellas. Las sardinas en conserva son, en general, un producto seguro y nutritivo cuyo consumo regular tiene un respaldo científico sólido. Lo que hemos analizado son diferencias de calidad real, prácticas de etiquetado que no maximizan la transparencia y decisiones de producción que tienen consecuencias sobre el valor nutricional del producto final sin que el consumidor tenga acceso fácil a esa información. Hay señales concretas que los especialistas recomiendan evaluar. La primera es el aceite de cobertura. Las sardinas en aceite de oliva virgen extra son la mejor opción para maximizar el valor nutricional. La segunda es el peso neto escurrido, que aparece obligatoriamente en el etiquetado europeo y permite comparar objetivamente cuánto pescado real se está pagando. La tercera es la zona de captura. Las sardinas del Atlántico nororiental, zonas FAO 27 y 37, corresponden al área de pesca tradicional española y europea. Y la cuarta es una reflexión sobre el precio. Las diferencias entre los extremos del mercado pueden ser de 3 a 5 veces. En general, esa diferencia tiene una correspondencia real con la calidad del pescado y del aceite. La sardina de precio más bajo puede ser un producto aceptable, pero quien busca maximizar el valor nutricional probablemente encontrará que la diferencia de precio está justificada. En alimentación, lo barato puede tener un coste que no siempre aparece en el ticket de caja. Si la próxima vez que estés frente al lineal de conservas dedicas 30 segundos a leer lo que hay en la lata antes de meterla en el carro, este vídeo ha cumplido su propósito. Suscríbete a la lista roja si no lo has hecho ya. Seguimos investigando y seguimos contando lo que encontramos, sin filtros y sin acuerdos que nos obliguen a callar.
Nos vemos en el próximo informe. Importante. Este contenido es informativo y educativo. Consulta con un profesional de la salud antes de iniciar cualquier suplementación, especialmente si tomas medicamentos o tienes condiciones médicas.